¿Qué tal? Que Dios los bendiga grandemente. Me gustaría compartirles que estamos siendo ministrados por nuestro pastor, por una palabra que Dios trajo a la iglesia. Nada es imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada es imposible para Dios. Marcos 9:23 dice, para el que cree todo lo es posible. Para el que cree. Y qué importante es tener fe, creer en tu imposible, que Dios actuará. Pero para eso es necesario que abras tu corazón, es necesario que busques de Dios. Es necesario que dispongas tu corazón a Dios para que puedas ver un cambio en tu imposible, en lo que vos considerás que es imposible. Buscar a aquel que todo lo imposible lo hace posible. Por eso me gustaría compartirte el libro de Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice, pasando otra vez Jesús en la barca al otro lado, se reunieron una gran multitud y él estaba junto al mar. Verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Un principal de la sinagoga, un sacerdote, quien sabía, porque era un fiel testigo, de lo que sus colegas creían de Jesús. En ellos había un gran celos, había una gran ira, odio contra Jesús. Procuraban matarle sus colegas, pero aún así no le importó cuando vio la condición de su hija. No le importó el problema que él podía llegar a tener con sus colegas cuando sus colegas se enteraran lo que él hizo. Que fue, se postró y le clamó a Jesús que vaya a su casa para imponer las manos para que su hija sea sana. No le importó de que lo saquen de la sinagoga, de ese lugar privilegiado para ellos. No le importó. Simplemente fue y le rogó a Jesús por su hija, porque él tenía la fe que Jesús la iba a sanar. Y dice que Jesús le dijo, Jairo, levántate, vamos, iremos hasta tu casa para ver a tu niña. Verso 25 dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice que era una mujer de una buena posición, una mujer que tenía todo, se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque quizás le aconsejaban, andate a tal persona, iba, pagaba, sin encontrar un buen resultado. Quizás venían y decían, vete a tal lugar, y viajaba, pagaba, y no había el resultado que ella esperaba. Quizás iba hasta la otra punta, pagaba, volvía, sin ningún resultado bueno a su favor, hasta quedarse sin nada. Y dice que cuando se quedó sin nada, nada le iba bien encima. Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el manto, su manto, seré salva. Dice que oyó de Jesús. Cuando ella oyó de Jesús, automáticamente entró una luz de esperanza en su vida. Entró esa luz a través del oír de Jesús.
de las maravillas que Jesús había hecho. Entró esa luz de fe, una fe pasiva que había entrado en ella, esa esperanza. Y esa fe pasiva la llevó, cuando ella escuchó de Jesús, a cruzar hacia una fe activa, a tomar una decisión de ir hasta donde estaba Jesús. Y esa fe activa empezó a abrir gente, hasta que esa fe activa, el acercarse a Jesús, pasó a ser una fe sobrenatural. Y dice que tocó el manto de Jesús. Y una vez que tocó el manto de Jesús, esa fe sobrenatural, y enseguida, dice, la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Llegó a través de escuchar de Jesús una luz de esperanza, una fe pasiva. Luego tomó una decisión a llevar su fe pasiva a una fe activa. Y cuando tomó la decisión y se estaba acercando a Jesús y lo veía al Maestro, pasó a una fe sobrenatural y tocó al Maestro y recibió el poder de Dios y la sanó inmediatamente, dice. Cuando ella había andado por muchos lados, encontró el camino correcto, encontró la solución cuando fue ante Jesús. Luego Jesús, conociéndose en sí, dice, mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Alguien tocó de manera especial, con esa fe sobrenatural, a Jesús, que le arrebató. Sintió que salió en sí, dice, poder de él, hacia alguien que lo tocó de una manera especial. Y miró la multitud, dice Jesús, y sus discípulos le respondieron. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y decís quién me ha tocado? Le decían los discípulos. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblaba, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice que él siguió mirando en la multitud, hasta que ella se le acercó y le contó lo que ella venía padeciendo, hasta que tocó el borde de su manto y salió poder de Dios y quedó sana. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, de tu dolencia, de tu sufrimiento. Queda sana, le dice. Qué importante es escuchar de Jesús, de lo que Jesús puede hacer en tu vida, de lo que Jesús puede hacer en mi vida. Para Dios nada es imposible. Pero dice que esta mujer oyó de Jesús y tomó una decisión, acompañada de una acción, y experimentó lo sobrenatural. Qué importante es escuchar. Romanos 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, y lo que yo te estoy compartiendo es la palabra de Dios. Qué importante es que puedas abrir tu corazón, es que puedas tomarte este tiempo para recibir de parte de Dios. No solamente terminó ahí,
porque Dios es un Dios de pacto, porque Dios nada se le pasa por arriba. Él tiene el dominio de todo. Y después que hizo este milagro, dice que continuó su caminata hasta llegar a la casa de este varón que le fue a clamar por la vida de su hija, llamado Jairo. Y llegó y se le acercaron y le dijeron: hombre, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Este hombre lo habrá mirado a Jesús con un gran dolor, pero Jesús lo abrazó y le dijo: Jairo, ten fe, vamos a tu casa. Llegó en la casa, dice que todos estaban llorando, que vinieron y le dijeron: tu hija murió. Jesús inmediatamente dice que sacó a todas las personas que estaban llorando, a todos los incrédulos afuera, y entró con sus discípulos y le dijo: Talita Kumi, en hebreo, niña, despierta. Dice que esa niña que murió despertó y cobró vida. ¿Por qué? Porque Jesús le da vida a todo lo que considera que está muerto. Jesús es el Dios de lo imposible, porque nada es imposible para Él. Por eso te invita el Señor a que creas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el mismo de ayer, de hoy y el de siempre. Él es el eterno. No dudes, ese Jesús que hace más de 2000 años vino haciendo milagros es el mismo Jesús que está dispuesto a actuar en este hoy, en este presente. Pero quieres que abras tu corazón, que lo aceptes y que te acerques a Él para que puedas experimentar que para Él nada es imposible y Él está deseoso de manifestarse en tu vida a través de tu fe. Pero para que tu fe crezca, sea una fe sólida, una fe que pueda experimentar el poder, la fidelidad, el amor, la misericordia y el dominio de Dios, es necesario que te acerques, como dicen Romanos, para escuchar la palabra de Dios, porque así dice que la fe crece e impacta el corazón y mueve la mano de Dios a tu favor. Que Dios te bendiga tremendamente en todas las áreas de tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un tiempo donde Dios quiere manifestarte en todo lo que tú consideras que es imposible. A todo lo que está muerto, Dios lo puede hacer vivir, porque es un Dios que para Él nada es imposible. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.